y de excesos por la identificación del hombre con su nivel solamente corporal. Por ejemplo, lo vemos en el culto al cuerpo, deporte, gastronomía, todo esto que ha venido a parar también radicalmente la pandemia, y es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay un exceso, y sobre todo porque no solo un exceso, sino que va en detrimento de una ocupación del tiempo. Por ejemplo, está bien divertirse, jugar a fútbol, pero si va en detrimento de una cultura más profunda del individuo, de la sociedad, o de ocupar parte del tiempo también en cosas verdaderamente más profundas y más, por ejemplo, importantes, para que no haya, por ejemplo, males que nos recaigan encima. La gastronomía, cuando todos esos alimentos vienen de una producción que arrasa con la naturaleza, que es productivismo económico y que no agradece a Madre Tierra, que la maltrata en su producción, y que además ese comer va en detrimento también del alimento del alma, del alimento del espíritu, cuando ya no hay en la sociedad esos componentes, sino ya solo uno ocuparse del cuerpo. Eso es un enorme desequilibrio, eso es un insulto a la dignidad humana mismamente. Cuando las personas trabajan, y el trabajo, bienestar si es necesario, pero cuando va en detrimento de su dignidad como ser humano, es decir, que acepta cosas que de extorsión y de explotación, entonces, según lo que manda el universo, no está bien. Estará bien visto socialmente, y está bien visto socialmente, no hay más que ver ese gracias por trabajar aún en condiciones vergonzosas, por ambas partes, patrones y esclavos y esclavistas, pero no es lo que manda el universo. No puede ir en detrimento nunca de la dignidad humana, por una parte y por otra. Entonces, esto es apelar a la responsabilidad real. Después hablaba en otros términos de lo que manda Dios, es la no violencia. Aquí en el Arca estamos adheridos en propósito a Lanza del Basto, en muy modesta medida, por Dios, pero sí conectamos espiritualmente, y sabemos que somos hijos espirituales de Lanza del Basto y del Arca, que tenía entidad por sí mismo Lanza del Basto, pero fue a ver a Gandhi, a honrar Gandhi y su obra, el hombre y su obra y el santo, y fue bendecido por él como Shantidas, servidor de paz. Y Lanza del Basto volvió aquí al occidente enfermo, al occidente descristianizado, para fundar lugares de salud, lugares de sanación que siguen existiendo, ¿no? Y en los que estamos vinculados. Somos una pequeña arca en España de lo que fundara Lanza del Basto, sobre todo en Francia, aunque en el mundo entero, en los años 40. Y entonces Gandhi siempre recordó el principio de Swadeshi, que es evidente ahora mismo en la economía. Estamos en la globalización, y la globalización vemos cómo esta epidemia está siendo global, horriblemente, horripilantemente global, como nunca ha habido una epidemia así. ¿Por qué? Porque es un reflejo, no es casual, es un reflejo de esta globalización económica. Uniformización va con globalización, y es lo contrario de universalidad y unicidad. Cuando un ser humano ama a otra persona, la ama en su unicidad, y a la vez está amando en ella el universo entero. Es lo contrario de la globalización y la uniformización. No hay más que ver incluso cómo uniformiza hasta las decisiones de los gobiernos en países que no tienen nada que ver, de usos y culturas tan diferentes, como en la India, que yo no sé cómo han podido refugiarse los sadhus y mendigos que hay en cada esquina con su altarcito y ni siquiera chabola y su plástico al pie de un árbol. Yo no sé cómo ha podido ser esto en la India. Pero no puede ser que se aplique lo mismo en Senegal, en la India, que en Alemania o en España. Y sin embargo, pues está ocurriendo, ¿no? Y eso es aberrante si mira uno la cultura de cada pueblo. Entonces, el principio del Swadeshi, que recordaba que es inmanente en realidad en el ser humano, de no, en detrimento de lo local, no ir a buscar cosas de fuera, porque desequilibra totalmente el universo, las economías locales, y en muchos planos de la actividad humana. No solo ocurre en economía, también ocurre en religión, también ocurre en la espiritualidad. En fin, que cada cosa tiene su dharma, como recordaba Ama. Y se ve incluso como el dharma, la ley del universo, incluso en los ambientes de espiritualidad, que se supone que son para recordar el dharma, se está imponiendo dogmas, no el dharma, sino dogmas de la modernidad. Es decir, que se está infectando
lugares de la tradición y de práctica del Dharma se están infectando de dogmas de la mentalidad del momento, corriente, y de la ecología. Es decir, que se pone por encima necesidades del yo o visiones del yo sobre las cosas y del pensamiento intelectual sobre las cosas, que están invirtiendo la cosa, sobre una visión que ha perdido por elevación, por falta de elevación la persona, incluso de maestros espirituales, sobre lo que manda verdaderamente el Dharma. Entonces, como siempre, primero hay que reconectarse con el universo interiormente, comprender la ley, conocer la verdad y después actuar, porque si hacemos la inversa estamos en lo que llamo la ecología. Se impone el criterio del yo y se va deslizando sin que la gente se dé cuenta, hasta un punto, por ejemplo, en que se ha historicizado la Biblia, o se dice desde un plano humano, esto no es palabra de Dios, o se quita el santo o Espíritu Santo porque lo decida alguien, ¿no? Entonces eso es verdaderamente una aberración. De forma general, igual no me da tiempo a contar más, se ha desplazado la seriedad, como decía Kierkegaard, por ejemplo, sobre leer los evangelios y querer seguir, sentir que uno quiere seguir la palabra del Cristo, seguir a Cristo, se desplaza la seriedad y en vez de seguir al Cristo y de ser cristianos, nos ponemos a estudiar, ¿no? A ser expertos en el ámbito de lo religioso sobre la Biblia, las Escrituras, ¿no? Desplazamos la seriedad. Entonces se ve en esto del conocimiento, en vez del verdadero conocimiento en el de los expertos, el de conocimiento intelectual. Desplazamos la seriedad, por ejemplo, en la adoración, y eso se llama idolatría, es decir, que en vez de poner la adoración en el bien, la ponemos en el mal, en la bestia, y eso se puede ver de muchas maneras. Se desplaza la fe, porque quien piense que en la ciencia racionalista no hay fe, incluso en la positivista, se equivoca. Si lo mira bien, parte de una creencia también, que finalmente entronca con la fe, que es algo inherente al ser humano. Pero se ha desplazado y se coloca en otro tipo de ídolo. En fin, todas estas cosas. Entonces, es importante esta responsabilidad real, porque la responsabilidad de la que hablan los gobiernos, la que apuntan los expertos, es secundaria finalmente, es la más visible, y bien está cumplir con la limpieza, con los cuidados, ¿no?, para cuando ya está en la infección, pero sería como cuando estamos constipados también tomarse un frenador. Pero si uno sigue desnudo, saliendo a 24 grados bajo cero, pues se volverá a constipar. Entonces es secundaria, sobre la limpieza metafísica y no solamente física, y sobre la comprensión de los motivos reales del origen de esta epidemia y la manera real de combatirla, y sobre todo que no se reproduzca estos desequilibrios terribles. Apelamos a ese trabajo de conocimiento propio, con ello va el del criterio propio, que no nos lo tenga que decir un médico o un experto. En el corazón y en la luz interior podemos conocer verdaderamente lo que manda sabiduría. Eso no quiere decir no escuchar a los demás, no adoptarlo en un momento dado, no completarlo, pero tiene que mandar el criterio verdadero, el criterio verdaderamente propio, que solo se adquiere por contemplación. He hecho unas viñetas estas de la no violencia que no las entiende muy bien o no me gustan mucho. Esta, sé que alguno la ha entendido y otros no. Un gato haciendo windsurf y dice: me han dicho que el windsurf es súper bueno para el corazón, lo recomiendo. Bueno, aquí la cosa es que el gato, por naturaleza, no le gusta el agua, pero habrá escuchado a algún experto que le manda a hacer windsurf. Entonces, esas son las personas, cuando van al médico les recomiendan hacer deporte, igual el médico se la saca de encima recomendándoles hacer deporte. Y sin embargo, vemos a la persona hacer deporte y pensamos: mamá mía. Algunos pensamos, más bien se va a provocar un infarto, porque no corre bien, porque no es su naturaleza hacer tanto deporte. En fin, que el criterio propio debe mandar. Y ahora mismo también.